el padre Rojas, el párroco de nuestra localidad. Padre, buenos días, ¿cómo le va? Y gracias por la visita. Muy bien, no, gracias a ustedes por la convocatoria y el saludo y el deseo de la feliz Pascua, y que sea justamente esa Pascua definitiva y en gloria, en la misericordia de Dios para nuestro sumo pontífice, ¿no? ¿Algún primer análisis de lo que ha sucedido? Digo, es algo, como decía, ¿no? Algo que tiene vilo al mundo entero. ¿Algún primer análisis, una primera apreciación, ¿no? De lo que fue la muerte del Papa. Bueno, simplemente que no es sorpresivo, sí sorpresivo en el momento, porque no tuvo, digamos, en el caso, supongamos, de Juan Pablo, que fue una agonía, ¿no? Venía muy mal, sabíamos todo de sus limitaciones, su dificultad, pero realmente ni siquiera sabemos la hora de su deceso, porque 7:30 de la mañana en Roma, 2:30 de la mañana acá, pero ya lo encontraron fallecido. Es decir, claro. Bueno, quiero decir con esto que no deja de ser sorpresivo, pero a su vez algo que se podía esperar, ¿no? De su estado de salud, sus dificultades. Así que bueno, la noticia que recorre el mundo, y las apreciaciones, digamos, son diversas también, porque como siempre pasa, habrá quienes tienen una mirada, otros otra, pero siempre ha sido y es la Iglesia regida por un ser humano que tiene, si bien la elección que decimos del propio Espíritu Santo, pero no quita lo suyo. Así que bueno, es una personalidad muy, muy puntual, la suya, y así va a quedar en la historia seguramente su papado, ¿no? ¿Cómo tiene algún impacto, digo, en las iglesias más comunales, en las iglesias chiquitas, por ejemplo, como la de Maciá, como la de cualquier otra ciudad del interior de Argentina? ¿Hay algún impacto, digamos, más allá de lo espiritual, pero hay un impacto concreto en el funcionamiento de las parroquias? No, en realidad no. Es, por supuesto, todo el mundo puesto en oración, así como hemos venido siguiendo y jornadas y vigilias por su salud cuando en su momento, y ahora se reza por su eterno descanso, y desde ya inmediatamente en la iglesia no hay ruptura, es decir, en ese sentido uno reza por el fallecido y ya va orando y pidiendo por el próximo, que nunca es liviana la carga que le toca Seguro. al siguiente. Entonces, en ese mismo contexto ya se está en ese mismo clima, ¿no es cierto? Y al coincidir con la octava pascual, que se llama, sabemos que el día de Pascua, celebrado ayer, abarca 8 días, de domingo a domingo, ¿no? Bueno, también pasó con Juan Pablo II, que murió el sábado, como que fuera de esta semana, digamos, el sábado que viene, por decir, si bien las fechas eran otras, pero así. Y también queda un poquito limitado en la exteriorización. Pero bueno, me decían lo local, y bueno, por ejemplo, acá la institución más cercana y en actividad es nuestra escuela. Así que, bueno, un crespón en la bandera y izada media asta, y no se suspenden las clases, pero se está haciendo por curso, en un momento determinado al templo, se ha instalado un cuadro con la imagen del Papa y se reza una oración ahí, un rosario compartido, como él lo rezaba todos los días, y bueno, eso es lo que y tendremos la celebración de la misa. No hay, como en otras épocas se hacían los llamados funerales, que era todo en mayor pompa, y ahora es justamente el profundizar en la oración con la simpleza que él mismo lo pedía y lo predicaba siempre, ¿no? Le quiero preguntar, padre, porque se habla mucho, y uno abre los diarios digitales el día de hoy, se habla mucho de el Papa que llevó adelante reformas en la Iglesia Católica. Uno lee esto y por ahí que no está tan empapado con el tema. A grandes rasgos, digo, ¿qué reforma llevó adelante? ¿Por qué se habla tanto del Papa que llevó adelante reformas en la Iglesia Católica? No, en realidad las reformas internas se dieron en la organización de la curia romana, en fin, y también un poco aquello que marcó, digamos, su impronta, porque él nunca vivió en lo que son las habitaciones pontificias, sino que se quedó en la casa Santa Marta. Claro. Y muchos de eso lo veían como un rechazo, como una ruptura. Lo explicó varias veces. Simplemente acá en Buenos Aires también pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Al ser religioso, acostumbrado toda la vida a vivir en comunidad, le parecía que quedaba como aislado. Y nunca, él lo expresó siempre, no era una crítica a lo anterior, ni mucho menos, sino que él vivía cómodo en esa casa
que si bien no era un ranchito, pero es un poco más sencillo en todo lo que es, era su comodidad era la Casa Santa Marta, digamos, que está todo dentro del mismo lugar. Digo, esas cosas. Y en cambio, en cuanto, digo, a reformas, bueno, si hablamos propiamente de reformas, son mucho menos de las que inició San Juan XXIII y realizó San Pablo VI y retomó San Juan Pablo II, los tres papas santos, ¿no? Y el del medio que pontificó durante 33 días nada más, Juan Pablo I, también está su causa avanzada y ya para ser canonizado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que los pontificados últimos tuvieron una incidencia muy grande, sobre todo Juan XXIII, que fue el que inició realmente la reforma, que es la del Concilio Vaticano II, que ya lleva 60 años y sigue repercutiendo, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Así que lo de Francisco es más que nada en cuanto a el modo de comunicar y la insistencia en el tema de las periferias, es decir, de tener en cuenta no una centralidad, sino un poco todo lo demás, y por eso incluso es llamativo lo de sus viajes, ¿no? Que priorizó siempre lugares muy a veces hasta incluso poco importantes, digamos a nivel global, y marcado por ese deseo de llevar a los rincones tal vez menos favorecidos. Y por eso un poco la crítica que se hizo tantas veces por no visitar Argentina, y él en eso lo tenía claro. Una es una decisión muy personal, era, digamos, hablando en criollo, bastante caprichoso también, como personal, cada uno tiene. Entonces, bueno, yo estimo que él no tenía la intención propiamente, si lo hubiera hecho, si hubiera querido, lo hubiera podido hacer. No, dejar. Y prefirió elegir otros lugares que fueran más significativos. Y el no venir a Argentina también fue significativo, es decir, como diciendo, no hacemos sociales, sino que hacemos pastorales, digamos, un poco en ese sentido. Claro. ¿Puede estar también anexado, digo, su no viaje a la Argentina un poco a cuestiones políticas? Porque, digamos, cómo está el país a nivel político, ya se puede ir presuponiendo que si el Papa venía a la Argentina iba a ser utilizado de manera política. Estoy, por ejemplo, leyendo un título en Infobae que dice: el Papa prefirió la nostalgia personal a ser utilizado políticamente. Bueno, siempre pasa eso con Juan Pablo cuando vino, con motivo de la guerra de Malvinas, se lo trató de instrumentalizar a favor de una tendencia. Cuando visitó nuevamente la Argentina, ya con más tiempo y como visita pastoral, se lo trató de unir también en más y en menos a los gobiernos de turno. Es decir, eso va a suceder siempre. Y la Iglesia no está en eso. Yo no veo que el Papa, que eso haya, si él hubiese querido por razones propias, pastorales, hubiese venido igual y hubiese hecho su experiencia, tratado con quienes trataba y nada más. Porque justamente, yo digo, es un buen indicio porque muchos decían, no vino enseguida porque lo asociaban con tal o cual color. Después cambió el color político del gobierno y no, que frialdad, que esto, el otro, no va a venir, no vino. Cambió de nuevo, otra vez, tampoco vino. Y últimamente, no, decían con este gobierno no, y los encuentros fueron fraternos, digamos, educados, bien vistos, y tampoco, yo no lo asociaría directamente a eso. Siempre, desde muy antiguo, desde incluso cuando el mundo, más que nada desde Europa, pero el mundo occidental tenía en el papado, muchos siglos atrás, ¿no es cierto?, un referente casi exclusivo. Ni siquiera ahí, digamos, era lo esencial la cuestión política, aunque muchos pontífices actuaron, y mucho, ¿no? Sí, a nivel de que pudo repercutir, de hecho repercutió mucho en las cuestiones políticas y las internacionales, pero siempre desde la fe. Podemos hablar de las cruzadas, que son tan denigradas y hay que clarificar tantas cosas. Podemos pensar en la batalla de Lepanto, cuando se bloqueó el acceso del poder musulmán sobre Europa, y poco menos de un siglo después la batalla de Viena, otra vez la de Lepanto por mar, la de Viena por tierra, y así sucesivamente, ¿no? Siempre se lo ha asociado, pero la Iglesia tiene su impronta y no se casa con esto, ni tampoco le teme, digamos, cuando ha tenido que dar Juan Pablo II, extraordinario, ¿no? Todo lo que hizo, y lo que hoy, muchas veces también por esas cuestiones
se procura minimizar. Algún día se aclarará y se sabrá con más perfección lo que tuvo que ver en la caída de la cortina de hierro. El muro de Berlín lo volteó Juan Pablo, eso no lo podemos negar. Es decir, el ser el polaco, el apoyo a solidaridad, al sindicato y todo eso, realmente los jerarcas comunistas de ese momento, que tenían su impronta y con mucho más poder, digamos así, se tomaban la cabeza, digamos, cómo es que se escapó esto, cómo es que... Y en realidad es hasta anecdótico, ¿no?, que ese permiso, digamos así, que estaba tan restringida la iglesia en Polonia por el poder comunista, para que asistiese al cónclave, que podían haberlo de algún modo bloqueado, no se imaginaron. Cuando les cayó, y bueno, y como eso, tantas otras apreciaciones, ¿no? Cuando el Papa Benedicto fue a Alemania, fue también bastardeado su mensaje y confundido, porque la zona, porque bueno, la lucha interna de Alemania, y hoy tenemos también en la iglesia todo eso. Así que bueno, digo, no hay que desestimar, pero tampoco dar una importancia extrema. Yo no creo que el sí o el no de visitar Argentina se debiera a la política, porque justamente yo creo que lo esencial es eso, que hubo cambios notables de por lo menos 3 banderas, porque la primera y la segunda y la tercera fueron del mismo color, pero entre tanto los otros, y nunca tuvo que ver eso con la decisión, ¿no? Le quiero preguntar, padre, por un poco a gran escala, ¿no? El protocolo de aquí en más. Digo, estaba leyendo que faltan unos 15 o 20 días para el cónclave donde se dé la elección para elegir a un nuevo sumo pontífice, ¿no? Faltan varios días, no es que a partir de mañana ya sabremos quién es el nuevo papa. No, eso es así, lo es siempre, ¿no? Incluso hoy día se ha acelerado mucho por la facilidad de comunicación que existe en el mundo entero, ¿no es cierto? Claro. Pero y también por el hecho de que la salud del Papa, nadie dice, bueno, ¿cuándo se va a morir? ¿Cuándo va a morir? Pero digo, todos sabíamos que era muy frágil, así que ciertas determinadas cosas ya están como viéndose, sí. Y bueno, se dará cuando tenga que darse y será convocado el cónclave, ¿no es cierto? Y siempre es la expectativa, y ya comenzarán incluso a circular las versiones que si tal o tal otro, y que si hay continuidad, si hay ruptura, y bueno, la continuidad la da el Espíritu Santo y la ruptura la damos los hombres, ¿no es cierto? Así que justamente la convocatoria, estamos viendo un año santo. Saben ustedes que cada 25 años se celebra un año jubilar en la iglesia, de hace muchos años, entonces correspondía y se realizó. Y el Papa puso como impronta, digamos, el año de la esperanza, ¿no? Peregrinos de la esperanza. Y bueno, en ese peregrinar hacia la casa del Padre, él muere justamente en el año jubilar y en el año de la esperanza. Así que bueno, esa esperanza es la que queremos vivir, y vivimos de hecho en la iglesia, y es lo que va a motivar este nuevo cónclave, que, digamos, puede ser que, por ejemplo, mucho más dificultoso y sorpresivo fue el de Juan Pablo I, que hacía 33 días que estaba en el pontificado y nadie lo esperaba. Entonces, bueno, rápidamente volver a convocar. Así que, bueno, eso tiene su tiempo, su momento, y las especulaciones comenzarán, ya venían medio bajo cuerda, ¿no? Haciéndose, porque eso es evidente. Y bueno, florecerán o rebrotarán ahora diciendo esto y lo otro, y le dan una impronta política, y aún de política religiosa, ¿no es cierto?, que esto, que lo otro, que... Bueno, pero eso es innegable, pero la fe va por otro lado, digamos, y está puesta en Cristo, que ha dejado a su iglesia, y el representante es el que va designando, y Dios sabe cuál es el que corresponde a cada tiempo, ¿no es cierto? Por eso... A lo largo, digo, de sus años, ¿ha tenido algún contacto con Francisco cuando estaba en Argentina? ¿Lo ha visto, lo conoció alguna vez o no? No tuve oportunidad por unos pocos días o un par de meses. Yo estuve haciendo un retiro espiritual en el año 99, en octubre, y a partir de ahí, yo no estaba en el seminario ni nada, estaba discerniendo en varios tiempos, y a partir de ahí el sacerdote que nos conducía, que es jesuita también, ya fallecido hace años, el padre Camargo, un gratísimo recuerdo de él, nos invitó, convocó a un retiro especial de 10 días, ya con un tinte más marcado vocacional, como para discernir. Éramos 10 candidatos, digamos, que estábamos en situaciones parecidas, de discernimiento. Entonces, bueno, armamos un retiro espiritual de 10 días
en el Colegio Máximo del Salvador, el cual iba a ser predicado por el provincial de los jesuitas, que en ese momento era Bergoglio, ¿no? Así que bueno, todo bien, nos arrancamos, y mientras tanto, esto fue en octubre, y el retiro comenzó el 1 de enero, del 1 al 10 de enero, y cuando en el interín fue el cambio, cuando a Bergoglio lo trasladan a Córdoba, y se hace cargo el padre Andrés Swiner, así que nuestro retiro lo dirigió el padre Swiner, cuando estaba convocado por... Así que esa fue la oportunidad más cercana, digamos, por decir así. Sí. En cambio, otros que habían sido también compañeros nuestros de ejercitantes y demás, algunos de la Roque, por ejemplo, uno es sacerdote hoy jesuita, que fue el que lo recibió al Papa cuando visitó Japón y fue un poco su guía espiritual, que es un chico de acá de la Roque, y también otro hermano del padre Raúl Benedetti, que lo conoció en uno de esos retiros, que yo no fui, justamente por otras circunstancias, y lo conoció. Así que bueno, esas cosas. Le picamos cerca, pero no ha sido un trato personal, ¿no? Padre, por último, micrófono abierto, no sé si quiere comentarnos cómo fue el programa de Semana Santa, que ya entiendo que ha concluido, bueno, algún repasito que nos quiera hacer. Sí, Semana Santa sí, pero estamos en la plena Pascua, ¿no es cierto? Que es como dije al principio, es un día largo, un día de 8 días, por eso es notable, si uno toma en cuenta en la misa, cuando el prefacio que se llama la misa previo al momento de la consagración, decimos este día, desde ahora hasta el próximo domingo decimos este día, es decir, como esa es ha habido en la iglesia desde muchos siglos lo que llamamos la octava es eso, ¿no? Y por eso no concluye con el final del domingo, sino que se continúa, es totalmente festivo, por eso mismo que estamos a la expectativa, la indicación llegará de la diócesis, ¿no es cierto?, puntualmente cómo hacer para la celebración de la misa, por supuesto, como rezar por el eterno descanso del Papa, pero con qué modo, porque no se pueden, por ejemplo, rezar misas de difuntos, por ese lado, ¿no? Y bueno, y en cuanto al comentario, yo realmente asombrado y agradecido a Dios y a tantos hermanos, ¿no?, por la convocatoria. Nos quedamos cortos en el espacio físico del templo, la concurrencia mucho más numerosa que otros años, bueno. Y sobre todo propiamente en la Pascua, ¿no? Que lo digo sinceramente, ¿no es cierto? Que muchas veces nos ha pasado y pasa que es la misa larga, la vigilia pascual, ¿no es cierto? No porque el chico se duerme, no porque estamos lejos, no porque es muy tarde, no sé. Y sin embargo se llenó el templo y van a ser una participación hermosa. Y dije, bueno, ahora ya todos los que tenían la intención de venir asistieron, o más o menos, y es el domingo a la mañana también templo lleno. Y bueno, a la noche nos quedaba para contarnos con los dedos de la mano, digamos, ¿no? Porque parecía que todo ya se había convocado, y a la noche nuevamente un buen número de asistentes. Así que bueno, yo he agradecido muchísimo al Señor, que ha movido los corazones, los catequistas que convocaron, fue notable la asistencia de los chicos, la motivación que se dio, la escuela, el personal de la escuela, cómo preparó ese tríodo pascual con una ambientación en el formato, en el interior del templo, ¿no?, que muchísimos lo admiraron, y yo la ligaba de arriba porque la gente te felicita porque claro, la cara visible, entonces digo, esto lo preparó la escuela, pero digamos, en ese sentido la vivencia, y también sin ser una catarata, digamos, pero muchas más personas que otros años se acercaron, que eso es el indicativo mayor, ¿no?, al sacramento del perdón, de la misericordia, ¿no?, preparar el corazón, confesando mis pecados y pudiendo así recibir la Sagrada Comunión, ¿no?, que eso es cumplir la Pascua, lo que decíamos antes, ¿no? Así que bueno, muy positivo en eso, y bueno, no es para quedarnos aplaudiendo, sino para comprometernos más todavía. También ayer, por ejemplo, por la tarde, tuvimos la misa de Pascua en Durazno, y a pesar de la llovina y todo eso, también un muy lindo número de personas que asistieron, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Padre, gracias por la visita, muchas gracias. No, al contrario, ustedes por la convocatoria, como decía, y el saludo a toda la feligresía, y bueno, orar mucho por el eterno descanso del Papa. No lo canonizamos en vida, después será el momento, si Dios y la Iglesia lo indica, de iniciar una causa, lo que fuera, como se debe hacerse, pero por el momento es eso, ¿no?, pedir mucho por él, que supo ofrecer todo este tiempo último, ¿no?, de su vida, y que el Señor, como decían los viejos paisanos, aparece en aquel libro hermoso sobre las islas, así
en Victoria y toda esa zona, ¿no? El decir, Dios lo haya perdonado, sí, porque todos tenemos nuestras cuitas, y ese es el primer sentimiento que nos aflora, ¿no? Que Dios conceda el perdón a él y le conceda el premio de la gloria y nos la prepare nosotros, que no sabemos, supongamos de los que estamos aquí, de todos los oyentes, ¿quién será el que lo sigue? Claro. Y alguno va a ser. Sí, Y eso es así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Que tengan y que continúen una feliz Pascua de Resurrección para todos los oyentes, y a rezar por nuestro Papa difunto y por el próximo que ya Dios lo conoce y nosotros no, y le tocará la dura misión de continuar la conducción de la Iglesia Católica, ¿no? El párroco de nuestra localidad, el padre Rojas, visitándonos y hablando un poquito, ¿no?, de la noticia que conmueve al mundo, la muerte del Papa Francisco y todo lo que fue las Pascuas, y todas las distintas fechas importantes que se vivieron en nuestra localidad en los últimos días. 104.1 Maciá.